Muy bien, vamos entonces el día de hoy a desarrollar una nueva etapa más de la literatura medieval. Nos estamos refiriendo a la literatura medieval. Ya dejamos atrás la literatura griega, la romana y ahora llegamos a la literatura medieval. Pero para eso hemos compartido un video en la cual usted ya tiene una idea de qué se trata ello. Pero siempre es bueno explicar de qué se trata la literatura medieval. La literatura medieval, como su mismo nombre lo establece, se desarrolla dentro de la Edad Media, dentro de lo que también se le podría conocer como el medioevo. Y el medioevo o la literatura medieval estaba cifrado pues en estos hermosos castillos que no eran, digamos, construcciones paisajísticas, ahora ya constituyen, ¿no? Para hacer turismo. Pero en esa época, la construcción de los castillos tenían una característica, tenían un objetivo de proteger al rey. Por eso ustedes se estarán dando cuenta, estos son los famosos torreones o torres que le llaman, ¿no? Y miren, en todas partes hay unas pequeñas aberturas. Estas aberturas servían para proteger cuando sufrían ataques, para que desde allí atacaran o trataran de rechazar al invasor. Pero aparte de eso, antes de la puerta principal, había otro muro más grande que marcaba, pues, para que en este caso, los invasores no lograsen ingresar. Entonces, aquí había un portón inmenso protegiendo al rey y a toda la nobleza. Ojo, no todos dentro del reino vivían, todo el pueblo, algunos nada más, los famosos siervos que le servían al rey, y parte del otro pueblo vivía en las afueras, eran las famosas comarcas, ¿ya? Entonces los castillos eran para proteger al rey y a toda su familia. ¿Qué cosa será la literatura entonces, mis queridos alumnos? ¿Y cómo se originó? Cuando cae Roma, esto cae en la batalla de Constantinopla, allí fenece, allí termina el reinado de Roma. Ya Roma no va a existir más. Pero ¿por quiénes es atacado Roma? Por los que ellos llamaban en ese entonces los famosos bárbaros. Pero no eran tanto bárbaros, sino eran ya grupos, ejércitos que se estaban formando a raíz del tanto abuso que cometía Roma y querían independizarse ya para que establezcan próximamente los famosos reinos. Una vez que cae Roma, se implanta entonces una nueva etapa en la historia de la humanidad, conocido como la Edad Media. La Edad Media. La Edad Media, mis queridos alumnos, tiene una duración aproximadamente de 1000 años. O sea, 10 siglos, 10 siglos. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Por ejemplo, si hablamos del siglo V, estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando de los años 1400, 1400. ¿No? Duró esto hasta, no, estamos mal, perdone, no es así. Cuando hablamos del siglo V, estamos hablando de los años 400 después de Cristo. 400 después de Cristo. ¿Hasta qué tiempo duró? Duró hasta más o menos 1492, porque ahí es donde termina la Edad Media, con el descubrimiento de América, con este hecho importante. Entonces son 10 siglos, del siglo V hasta el siglo XV dura la Edad Media. Muchísimo, muchísimo años. A través de esta línea de tiempo que ustedes ven, ¿cuándo ya podemos decir que hay primeras manifestaciones de la literatura medieval? Aproximadamente en el siglo X, ¿no? Aparecen unas primeras glosas, ¿ya? Ejemplo de romance escrito, o sea, de cartas,
quienes eran cantados por los trovadores que visitaban aproximadamente en el siglo X, ¿no? ¿Y qué cosa estaba sucediendo históricamente? Por ejemplo, Almanzor saquea Santiago de Compostela, hegemonía musulmana. O sea, los musulmanes comienzan ya también a obtener territorios y a ganar reinos. Esto sucedía en el año 997. Pero cuando ya llegamos al siglo XI, ahora sí ya podemos decir, mis queridos alumnos, que en cuanto a literatura, ya había ya fuerte presencia. Por ejemplo, en el año 1040 habían composiciones de las jarchas más antiguas conservadas. Ya sabemos qué cosas son jarchas. Jarchas vienen a ser composiciones populares, principalmente esto se daba en España, ¿no? Esto entre el pueblo de España, el pueblo, allí componían, relataban composiciones poéticas, y estos son conocidos como jarchas. Pero más claro, ya en el año de 1140 aproximadamente, mis queridos alumnos, aparece una primera obra épica, pero en España. Esto es el poema del mío Cid, y esto fue ya oralizado por los juglares. Te recuerdo, perdón, que los juglares eran personas que visitaban de pueblo en pueblo contando las hazañas. Entonces los juglares son los primeros en contar las hazañas de un hombre que había hecho mucho por España, por Castilla específicamente. Y este era el gran Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿cuál era su nombre? Por eso que en España, Rodrigo Díaz de Vivar, mis queridos alumnos, o el Cid, que acá lo vemos en esta figura, es un gran caballero, quizá uno de los héroes de esa época de España. Y seguimos recorriendo, ya Gonzalo de Berceo compone Milagros de Nuestra Señora. Este es en el año de 1250. Otra obra literaria, pero acá sí ya aparece un autor, Gonzalo de Berceo, 1250. ¿Y qué pasaba en el siglo XIII dentro de lo que es la literatura? Don Juan Manuel, libro Petronio o Conde Lucanor. Esta obra, mis queridos alumnos, el libro de Petronio o Conde Lucanor, Petronio es su asesor, su consejero del conde Lucanor. El conde Lucanor tenía muchos problemas, entonces consultaba con Petronio, y Petronio era el quien le, con ejemplos, le resolvía todos sus asuntos. Pero todo eso ha sido realizado y después se convirtió en una obra literaria. Esto fue escrita por don Juan Manuel, hacia 1335, siglo XIII. Y también tenemos en el siglo XIV, ya con mayor presencia, lo que podríamos decir, mis queridos alumnos, aparece esta gran obra llamado en el año de 1304, Dante Alighieri, un escritor italiano, ya va componiendo, ya se puede decir como la primera novela, miren, los indicios de una novela, y esto se le conoce como la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Qué géneros literarios estuvieron presentes en la literatura medieval? Tenemos al género lírico. Son expresiones de emociones y sentimientos. Y en ese entonces, a través del verso y la prosa, contaban sus experiencias de lo que vivían. Y los más usuales eran la oda, la elegía, la sátira, la epístola, la égloga, el epigrama, los villancicos. Miren, chicos, si nosotros analizamos, nos detenemos, los villancicos que a veces escuchamos en la Navidad, esto ya se escribieron en la Edad Media. La canción
y por qué no decir también el romance lírico. La épica medieval es el otro género literario que se desarrolló en la literatura medieval. Allí, principalmente, el autor narra desde el punto de vista epopéyico las gestas, todo lo que hicieron estos grandes caballeros de la época. Y también en la épica medieval aparecen los famosos cuentos que hace unos momentos hablábamos. Y también el teatro, mis queridos alumnos, el teatro medieval. Allí yo te quiero un poquito recordar que a veces nosotros, el mundo cristiano, en la Semana Santa, vemos mucho teatro, por ejemplo, en nuestro colegio o en los colegios, mucho se teatraliza la vida, la pasión y la muerte de y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso ya lo hacían en esa época del medioevo. Ese teatro ya lo hacían. Entonces, habían dos tipos de teatro en el medioevo. Era el misterio y la moralidad. El misterio estaba relacionado todo a Dios, a la religiosidad que imperó en esa época. Y la moralidad eran temas que te traían para que seas bueno, para que tú seas buen hombre de bien, ¿no? Siempre traían eso de la moralidad. Ya hemos dicho, hemos explicado qué cosa eran las jarchas. Esto nacen en España, son composiciones populares hechos por el pueblo, oralmente componían y lo decían y lo expresaban, ¿no? El romance también. El romance eran ya de alguna otra manera escritas, sí, estas ya eran escritas, pero principalmente por los clérigos, por los que sabían escribir. ¿Cuáles habrán sido las principales obras, mis queridos alumnos, de esta época? El Cantar del Mío Cid. Miren, el Cantar del Mío Cid es una obra fabulosa que comienza la literatura española. Habla de un personaje llamado Rodrigo Díaz de Vivar, un caballero que la lucha con los árabes y va ganando territorios para ese entonces el reino de España. Los mismos árabes le ponen este nombre de Mío Cid, que significa mi señor. Esta obra es anónimo. La otra obra es El Conde Lucanor. Como su mismo nombre lo dice, es un título de esta persona que era un conde, porque así eran los nombres que recibían en la Edad Media, condes, emperatriz, recibían varón, baronesa, ¿no? Título, marqués, títulos que recibían, que eran dueños de algunos castillos, de territorios, de tierras y todo. Entonces el conde Lucanor tenía muchos problemas y no podían resolverlas. Entonces con su consejero Petronio, ¿no?, le consultaba. Y este amigo Petronio, su consejero, con ejemplos, le resolvía todo lo que vendría a ser. Y eso está recopilado en esta obra llamado El Conde Lucanor. Y la otra obra es El Cantar de Roldán. Esto apareció en idioma francés antiguo. Y es la historia también parecido como al Mío Cid. También es la de un hombre, la de un caballero que consigue muchos territorios para esto de lo que era el reino francés. Y la Divina Comedia, mis queridos alumnos. La Divina Comedia, sin lugar a dudas, es la que marca el pensamiento medieval. Si tú quieres saber cómo pensaban el hombre o las personas del medioevo, tienes que leer esta obra llamada La Divina Comedia. ¿De quién? De Dante Alighieri. También tenemos la obra La Celestina. La Celestina sí, también ya tiene autoría, es de Fernando de Rojas. Esto mayormente se desarrolla en España. Aquí ya el personaje principal no es el héroe, el que siempre lucha, sino ya es un personaje de la época. ¿Quién era la Celestina? No era más que un alcahuete que tenía un modo de vida de esta forma. Era la persona que hacía
contactaba, ¿no?, a estos amores prohibidos que en la época se daban, principalmente de las condesas, de las emperatrices, de las princesas. ¿Por qué? Porque estaban siendo reservadas por el padre, que era el rey, a que se tienen que casar también con los príncipes de otros reinos. Los famosos, ¿qué cosa? Matrimonios concertados, ¿no? En esa época, ellas principalmente se casaban con hombres que nunca en su vida habían visto. Entonces, pero ellas estaban enamoradas de otros personajes. Y ahí es donde ingresa a la Celestina, esta personaje que lo utiliza para que puedan hacer sus citas escondidas, para que les pueda llevar las cartitas y los poemas y todos los dichos entre ellos. Por eso habla de esta historia la Celestina. Y la otra obra tenemos Los Milagros de Nuestra Señora. Aquí fundamentalmente hablan sobre la madre de nuestro Señor Jesucristo, María, en todo lo que había realizado en esa época. Muy bien, mis queridos alumnos, es así entonces como vamos ya a terminar esta grabación. A ver, mis queridos alumnos, entonces vamos a terminar la grabación. Muy bien.